Qué bueno contar contigo nuevamente en este espacio. Saben que en nuestro episodio anterior hablábamos acerca de nuestra naturaleza espiritual, cómo nuestra naturaleza, que es una parte de nuestra mente, estaba formada por la razón y la conciencia. Son elementos fundamentales que no tienen los animales y que allí la importancia y la diferencia a su vez que tenemos de ellos. Hoy queremos seguir hablando de una facultad muy importante y que hace parte de nuestra mente. Una facultad que todos nosotros tenemos y que es inherente. ¿Saben que la última facultad que completa nuestra naturaleza espiritual es un deseo innato de adoración? Es una parte inherente de nuestro ser. Todos los experimentamos, ya sea que tú lo admitas o no, tal vez no sea Dios. Tal vez podría ser el fútbol, el dinero, el poder, algún cantante famoso, el método científico o tal vez tú mismo. Pero todos y todas las personas adoran algo. Algunos lo llaman la búsqueda del sentido común o el propósito. Un mirar hacia el exterior de uno mismo buscando un marco de orientación, algo que le dé vida, que le dé un enfoque, que le dé un significado, que le dé un propósito y un mayor entendimiento a lo que conocemos como la vida. ¿Saben que en su libro El Camino a la Sabiduría, el señor Carl Haspen resume la situación de esa manera y dice, abro comilla, aquello a lo que te aferras, sobre lo cual basas tu existencia, eso es realmente tu Dios, cierro comilla. Y de otra forma, otro autor como Richard Craig presenta un concepto similar en su libro Religión y Dudas. Y él dice, el Dios de una persona es aquello que domina su vida, dándole unidad, dándole dirección e inspiración, ya sea que la persona se dé cuenta o no. Cierro comilla. La pregunta entonces que nos hacemos en esta oportunidad no es si adoramos o no algo, sino ¿qué estamos adorando? El cristianismo nos enseña que no debemos enfocarnos en nosotros mismos, sino en Dios. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué es que Dios dice que lo adoremos a Él? ¿Acaso Dios está inseguro? ¿Será que Él necesita nuestra aprobación y aceptación? ¿Importa realmente cuál es nuestro objeto de adoración? Dios nos dice, adórame, porque nosotros nos adaptamos a las cosas que admiramos y nos dedicamos a las cosas que idealizamos. La psiquiatría llama a esto modelamiento, y en la Biblia esto lo conoce como la ley de la adoración. Al contemplar somos transformados. Nuestro carácter llega a ser transformado, reflejado a aquello que reverenciamos. Entre los muchos dioses que adoraban en el antiguo Egipto estaba la rana. Ahora imagina a tu familia reunida en las noches para adorar el ídolo de una pequeña rana de oro. Y entonces cuando están orando, dicen, querido señor rana. Yo pregunto, ¿podría esto ayudar a la mente a crecer y expandirse para conseguir niveles más altos del desarrollo? No tenemos que ir al antiguo Egipto para descubrir ejemplos de adoración sorprendentes. Por ejemplo, tú y yo podríamos visitar actualmente lo que conocemos como la India y nos damos cuenta de algo asombroso. Saben que los templos tienen grandes ídolos de ratas y por supuesto los templos están infestados de rata. Algo muy interesante es que como parte de su adoración, los miembros de la secta traen granos para alimentar a las ratas que infestan los templos. Mientras nosotros preferiríamos evitar el riesgo de entrar en contacto con esas criaturas, esta secta considera que es de gran bendición ser mordidos por una rata. Tan fuerte es su dedicación que los miembros de esta secta oran para poder reencarnarse en forma de una rata al morir. Piensa en esto. Seres creados a la imagen de Dios, con una individualidad, con el poder para pensar y actuar, que tienen como su objeto más grande llegar a convertirse en una rata. ¿Por qué Dios entonces nos pide que lo adoremos? Lo hace porque Él es el único que podemos adorar, que no nos llevará hacia la degeneración. Nosotros como humanos estamos en el lugar más alto de la creación. Por lo tanto, nuestro planeta, la Tierra, no tiene nada que podamos adorar y que nos ayude a crecer y desarrollarnos más.
Adorar cualquier cosa en este mundo simplemente nos llevará a nuestra propia degradación. Por ese motivo, la elección de qué o a quién adoramos tendrá una gran influencia en el desarrollo de las facultades mentales, dado que el Dios al que servimos afecta directamente el funcionamiento de la razón y la conciencia. Es esencial entonces practicar formas saludables de adoración. Una adoración sana, la cual va a ennoblecer y va a fortalecer nuestra razón, y no solamente nuestra razón, sino nuestra conciencia. Mientras que las formas inapropiadas de adoración van a disminuir y nos van a debilitar la forma de razonar y de tener nuestra conciencia. Así que nuestra mente, nuestra naturaleza espiritual, por lo tanto, está compuesta de la razón, de la conciencia y la adoración. Y son las facultades más elevadas de nuestra mente. Nuestra naturaleza espiritual es la que dirige el funcionamiento de todos los otros aspectos de nuestra mente. Soy Davison Inestrosa y es para mí un honor, un gusto, un privilegio poder compartir contigo un episodio más de esta nuestra serie, cómo tú y yo podemos sanar nuestras heridas, entendiendo el funcionamiento de nuestra mente, de nuestro cerebro. Gracias por unirte a nuestro canal, por compartir con otros y otras, y por permitir que cada día podamos aprender a través del estudio y del conocimiento cómo Dios nos puede ayudar. Bendiciones y ten un feliz día.